Muy bien. La clase de hoy tiene que ver sobre el muestreo. Vamos a tratar muestreo probabilístico y no probabilístico, que tiene diferentes finalidades de acuerdo al tipo de investigación que llevemos a cabo. Dentro del muestreo probabilístico vamos a estar intentando obtener la representatividad de la población de origen a través del azar. Para eso hay diferentes técnicas que podemos desarrollar. Los muestreos probabilísticos se tienen que hacer determinadas preguntas. Nosotros queremos que la muestra sea lo más representativa de la población, pero para alcanzar eso, quiero preguntarme qué precisión, con qué grado de error quiero poder representar los valores que obtenga en mi muestra que sean lo más representativos posibles de la población de origen. Cuanta mayor precisión, es probable que requiera mayor número de sujetos, pero no necesariamente mayor número de sujetos me va a dar mayor representatividad si no puedo hacer un muestreo aleatorio que contemple todas las variables que están incluidas en la población que investigo. ¿Cuánta confianza quiero tener? Es decir, dentro de qué rango me voy a poder apoyar para tener seguridad acerca de mis datos y cuál es el riesgo de que mis datos se alejen de los valores reales de la población. Y también para hacer los cálculos que den cuenta de un muestreo probabilístico, qué tan variable u homogénea es la población, ya que si una población es muy homogénea, las muestras van a ser mucho más pequeñas, ya que una muestra más pequeña puede representar a un grupo muy parecido entre sí. Pero ¿qué ocurre si tenemos muchos subgrupos dentro? Bueno, si tenemos el caso más simple, en que la muestra es relativamente pequeña, mejor dicho, la población es relativamente pequeña y homogénea, el muestreo aleatorio simple sea la herramienta a disposición más económica y que nos permita tener una buena representación de esa población. Un muestreo aleatorio simple contempla la siguiente premisa. Cada individuo que pertenece a esa población tiene la misma chance o probabilidad de ser seleccionado para participar en una muestra. Los muestreos aleatorios simples pueden ser con o sin reposición. En el caso de una investigación, la verdad no es muy útil que sea con reposición, ya que entrevistar dos veces al mismo individuo no tendría mucho sentido. Ahora, si nosotros conociéramos, por ejemplo, en la Facultad de Psicología, el listado de alumnos que hacen a la población que está cursando efectivamente en la facultad en determinado año, podríamos tener un listado que nos permitiera asignarle un número a cada uno de esos alumnos para que de la población entera extraigamos solamente algunos de esos números de forma aleatoria para que esos alumnos pasen a representar a una muestra. Esa muestra sería por un muestreo aleatorio simple. Simplemente a través de un bolillero podríamos extraer aleatoriamente a esos alumnos, mezclándolos al azar, y con una pequeña proporción de ellos podríamos representar al conjunto de los alumnos. Ahora, a veces la cuestión es más difícil y necesitamos un muestreo aleatorio sistemático. Supongamos que no tenemos un listado, no tenemos un listado de personas que podamos sortear para hacer esta muestra. Y vamos a tener que ir buscando personas, por ejemplo, en la circulación que tienen en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, un muestreo aleatorio sistemático podría utilizar un número aleatorio que nos permitiera el efecto bolillero cuando un entrevistador tiene que ir evaluando o tomando datos de personas que están circulando por las principales arterias de la ciudad. ¿Qué es este número aleatorio? Supongamos que el número aleatorio que hemos elegido es el 5. Cuando
Se le pide una entrevista a una persona, esa persona accede o no accede, luego hay que esperar 5 personas más que pasen después de ese individuo, como si estuviéramos mezclando el bolillero, ¿m? Para que luego de ese número aleatorio podamos pedirle una entrevista al siguiente sujeto. Esto evitaría los sesgos y es como mezclar el bolillero en la circulación de las personas que vamos a ir entrevistando. ¿Qué pasa cuando la población no es tan homogénea y necesitamos identificar estratos? Se llama que una población está compuesta por grupos y esos grupos son homogéneos internamente, pero necesitamos distinguirlos unos de otros porque hay cierta heterogeneidad entre ellos. Entonces debemos identificar cada estrato para saber cuánta gente tiene y poder hacer un muestreo aleatorio de cada uno de estos grupos o estrato por separado. Si un estrato es el doble de grande en proporción de individuos que otro estrato, también deberá ser representado el doble que el estrato que tiene la mitad de individuos, para que la muestra final que contemple los estratos sea representativa de la población en su conjunto. Un muestreo estratificado puede tener toda esta singularidad de grupos étnicos y debemos estimar la cantidad de cada uno de estos grupos étnicos si queremos representarlos en su proporción real que tienen en la población, para que luego la muestra contemple toda esta heterogeneidad de grupos que tiene la población de origen. Bueno, el muestreo estratificado por cuotas contempla, además de los estratos, además de los estratos como grupos, que también hay que tener en cuenta para muestrear algunas cuotas que en general las más comunes son la edad de los individuos, el género o el nivel socioeconómico. Es decir, tiene que estar representado dentro del estrato, además, los diferentes grupos etarios, las proporciones de sexo, de hombres y mujeres, a veces los niveles socioeconómicos. Los más comunes son estos que les estoy mostrando acá. Es decir, el estrato a su vez debe ser dividido por cuotas de edad, por cuotas de género, que todavía hace más complejo la obtención de los datos. Una vez que el estrato es dividido por la proporción de géneros que tiene, por la proporción de edades, se tiene que hacer eh, muestreos aleatorios de cada uno de los estratos y de sus cuotas internas a cada uno de ellos. Se llama muestreo por conglomerados cuando el objetivo de la investigación, lo que le interesa es representar lo más adecuadamente posible algunos estratos a nivel geográfico, es decir, algunos segmentos poblacionales que tienen cierta homogeneidad. Entonces, por ejemplo, algunos barrios pueden ser muy parecidos en determinadas variables al ser muestreados, por ejemplo, zona norte, zona sur puede ser muy homogénea, pero muy heterogénea respecto a este otro conglomerado, zona centro, zona oeste, y cada una de estas regiones puede tener ciertas idiosincrasias y ciertas variables características que conviene tenerlas contempladas en la muestra. Y eso se llama un muestreo por conglomerados, donde se está representando a regiones geográficas, porque el objetivo de una investigación contempla que esa variable es importante porque genera diferencias en las mediciones que van a generar los individuos de un conglomerado respecto a otro. Finalmente, no siempre las investigaciones requieren la validez externa de que sus datos representen exactamente a la población. Hay muchas investigaciones como las de opinión pública, las investigaciones donde uno quiere saber la intención de voto a determinado candidato, la presencia
y las opiniones respecto a determinados temas sensibles para la sociedad, temas como el aborto, temas como ley de adopción, etcétera, etcétera, y uno quiere saber a partir de una muestra pequeña, poder generalizar esos datos a una población muy grande, es importante el muestreo probabilístico. Pero otras veces va a ser más importante un muestreo no probabilístico, ya que es mucho más económico, más rápido de poder localizar personas para participar de una experiencia, y no es tan importante la generalización inmediata de los resultados como lograr la validez de una experiencia a partir de poder probar las relaciones de causalidad entre variables independientes y dependientes. A veces es más importante mostrar la evidencia a favor de determinadas hipótesis que si esta situación artificial experimental es generalizable o no a la población en sí misma. Dentro del muestreo no probabilístico vamos a mencionar las técnicas más usuales. Tenemos muestreos no probabilísticos como el muestreo por conveniencia. El muestreo por conveniencia es que el investigador tiene accesible de forma sesgada por conocidos, allegados, conocidos de conocidos, etcétera, grupos de personas que podrán participar de la experiencia que el investigador está buscando. Está dejando afuera a mucha gente que no está relacionada, por ejemplo, con el grupo etario de este investigador, o con sus barrios de influencia, o con personas que por ahí son muy disímiles respecto a este investigador, por lo cual la investigación es sesgada a nivel validez externa, ya que sus resultados van a estar circunscriptos a personas que son accesibles al investigador, no a la población en sí misma. Bueno, el muestreo por conveniencia es uno de los más conocidos. También está el muestreo por cuotas, que forzosamente intenta representar a la fuerza. Sería muy similar a cuando en vez de hacer grupos aleatorios para hacerlos homogéneos en un experimento, uno hace un pareamiento para que los individuos por determinadas cuotas de edad, de género, etcétera, lograr a la fuerza que los grupos sean homogéneos. Algo parecido es el muestreo no probabilístico por cuotas. Uno intenta, sabiendo, por ejemplo, cómo es la población de Capital Federal o una región del Gran Buenos Aires, tratar de simular una muestra parecida en la conformación de esa población de origen. Que haya una proporción similar de mujeres, una proporción de edades similares representadas en las proporciones correctas. Si, por ejemplo, es una población muy añosa, debe haber una gran proporción de sujetos añosos en la muestra para que sea similar a la población de origen. Entonces, a la fuerza se busca artificialmente encontrar las cuotas deliberadamente en vez de encontrarlas por azar. ¿Se entiende? Finalmente, la última técnica del muestreo no probabilístico muy utilizada es la técnica de bola de nieve, donde el investigador encuentra sujetos que son adecuados y a su vez va generando una rueda donde los sujetos van pidiendo a otros sujetos y estos a otros sujetos y así hasta encontrar una, una muestra del tamaño que se está buscando, donde este encadenamiento de pedidos acaba funcionando como una bola de nieve, que de un pequeño pedido se acaba armando toda una rueda de gente convocada. Igualmente, esta técnica sigue teniendo problemas con el sesgo de que personas similares tienden a conocer personas similares y no vamos a tener la riqueza de la diversidad de una población. Muy bien, todo por hoy.